energía. Oye, Carolina Santana, aquí duramos muchos años en mayoría absoluta, los aguiluchos. Estábamos Amelia y yo, y Javier, que es liceísta. Y para que ustedes vean el carácter democrático de este programa, cuando se va Amelia, entonces traigo a Edith, que es liceísta. Ahora estoy en minoría. Entonces, pero cuando se va Javier, en lugar de aprovechar y traer un aguilucho, traigo a otra liceísta. Eso para que ustedes vean que este programa es democrático completamente. Lo duro no es rodearse de liceístas, lo duro es perder cuando empiece la temporada, don Uchi. Pero lo dulce es ganar, entonces. Todo lo que va bien es en el terreno de juego que se decide. ¿Verdad? Porque si ustedes ganan, nada más tienen uno a quien darle cuerda. Pero si gano yo, tengo a dos a quienes darle cuerda. Ajá. Así que todo es relativo. Vamos a ver cómo avanza. Bueno, mira, el gobierno anunció que rompe todos los contratos con Odebrecht, pero eso tiene unos cuantos bemoles. Obviamente qué bueno, es lo primero que uno dice, porque ¿cómo es posible que se siguiera aquí haciendo obras con una empresa delincuente que ha confesado que paga sobornos para conseguir las obras? Y obviamente, si paga sobornos, no es de su rentabilidad que saca esos sobornos, sino de las sobrevaluaciones, es decir, de robarle al Estado Dominicano. En principio uno dice, está bien, pero eso tiene muchos bemoles, porque el gobierno pasado recibió muchas de esas obras, por ejemplo Punta Catalina, y las recibió conforme, a pesar de todas las barbaridades que hay ahí. Entonces ya veremos, pero vamos a ver lo que dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, al anunciar en una rueda de prensa en el Palacio Nacional esta ruptura de los contratos de las obras, de las 4 obras que seguía construyendo Odebrecht en la República Dominicana. El Poder Ejecutivo informa a la opinión pública que ha instruido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que, en coordinación con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, revisen exhaustivamente los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las contrataciones de obras suscritas entre el Estado Dominicano y la constructora Odebrecht, sus filiales, consorcios y empresas relacionadas, con el propósito de finalizar todo tipo de relación contractual con la referida empresa, atendiendo al interés general. En atención a lo anterior, se procederá oportunamente a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional, siempre en apego a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad y participación que rigen las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana. Bien, quedan 4 obras. El acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, carretera Bávaro, Ubero Alto, Miches y Sabana de la Mar, carretera Piedra Blanca, Cruce de Ocoa, la que le llaman Cibao Sur, y la conexión norte-sur, que ahora mismo se me escapa del norte-sur de qué lugar. En estas obras hay sobrevaluaciones que no hay ni que investigarlas porque están en el papel. Ustedes saben que la
la ley de compras y contrataciones, fija un tope máximo de agregar costos a los presupuestos que no puede pasar de un 25%. Si se licita una obra y se adjudica por 100 millones, vamos a decir, para dar un número redondo, después, si hay un aumento de precio de algunos materiales, lo que sea, con cualquier justificación, se puede agregar un 25% más en el costo. Bueno, pues para que ustedes tengan una idea, les voy a decir solamente 2 de esas 4 obras que quedan pendientes. El acueducto Samaná y Hermanas Mirabal se presupuestó en 115 millones de dólares. 115 millones 98.661 de dólares, 115. Y después de 4 adendas, su costo final está en 312 millones 895.000 dólares. El sobrecosto es de 172%. La ley no permite más de un 25%. La sobrevaluación es de 172%. Ya ustedes saben que no fueron 32, como no fueron 90 millones de dólares lo que repartieron, porque solamente en esa obra se están robando o se robaron, bueno, 100 y pico de millones de dólares en esa sola obra. Entonces, en la carretera Bávaro, Ubero Alto, Miches y Sabana de la Mar, ahí la Odebrecht y sus consorciados presupuestaron 265 millones de pesos y terminó en 370 millones de pesos, un sobrecosto de 39%. De manera que, para muestra esos 2 botones, ya ustedes saben lo que hay ahí. Sin embargo, por ejemplo, no sabemos en esas obras, pero al menos en Punta Catalina, el gobierno pasado las recibió conforme y dijo que todo estaba bien. Y esa es una de las que van en esta decisión. De manera que, bueno, hoy vamos a tener al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, a quien le vamos a tocar ese punto también. ¿Qué te parece, Carolina? Yo creo que una pregunta que la población debe estarse planteando, Uchi, es ¿y entonces qué va a pasar con las obras que se encontrarán paralizadas producto de este rompimiento entre el Estado Dominicano y Odebrecht? Y puntualmente son esas 4 que enumerabas al principio de tu comentario, que se encuentran, voy a decir, el porcentaje de ejecución según el Ministerio de Obras Públicas en las siguientes situaciones. En el caso de la conexión norte-sur, tiene un 65.38% de ejecución lista, tiene un 84.70% el caso de la carretera Cibao Sur, según, de nuevo, las informaciones del Ministerio de Obras Públicas. Tiene un 93.01% el corredor ecológico Pontezuela de Santiago de los Caballeros y tiene un 96.84% el mejoramiento de la carretera Bávaro, Ubero Alto, Miches, Sabana de la Mar y la construcción de la terminal portuaria de Sabana de la Mar. Esa es la situación, naturalmente, según las informaciones dadas a conocer por el gobierno, estas obras serán vueltas a licitar. La única forma de que recuperemos lo perdido en materia de institucionalidad producto de la corrupción y la sobrevaluación ilegal de estas y otras obras es que eso no quede impune, porque si se vuelve a licitar y si eso representa ahora un costo adicional, entonces puede salirnos literalmente más cara la sal que el chivo.
Así que el tema de la punidad en el caso de Odebrecht, además de naturalmente el rompimiento de las relaciones de esa empresa con el Estado, es algo que podría brindar una respuesta realmente terminada a este caso que ha preocupado tanto a la parte de la población más preocupada, valga la redundancia, con el tema de la corrupción, la institucionalidad y la sobrevaluación de obras multimillonarias. Uchi. El gobierno pasado no se conformó con contratar esas obras en base a acciones de corrupción, a soborno, sino que además se prestó a blindar a la Odebrecht en varios aspectos. Por ejemplo, ese acuerdo que firmó la pasada Procuraduría General de la República con la Odebrecht, en el cual el Estado Dominicano se compromete a no someter a la Odebrecht a la justicia, mientras que la Odebrecht no se compromete a no acusar al Estado Dominicano ante la justicia. Y de hecho, después de firmar el acuerdo, nos puso a la República Dominicana una demanda en un tribunal internacional reclamando 800 millones de dólares más. No, 80 y tantos millones. Entonces, el gobierno se prestó no solamente a las negociaciones corruptas con la Odebrecht, sino que se prestó a blindarla. Y de hecho, eso fue bajo un acuerdo, ese acuerdo firmado por la Procuraduría, en el que la Odebrecht se comprometía a entregar los datos, pero a la Procuraduría no le interesó saber a quiénes ellos le habían pagado los sobornos. Y tenemos un caso de soborno en que hay sobornadores, pero no hay sobornados. Y eso es parte de las dificultades que le pusieron al expediente judicial, que está a la deriva. Cabe destacar que Odebrecht aún tiene contratos con el Estado Dominicano por 1.290 millones de dólares y licitará estas obras nuevamente, como se ha informado. Creo que es importante recordar sobre ese tema de la sanción, que no solo no contrató que Odebrecht no demandara a la República Dominicana, pero que sí la República Dominicana no demandara a Odebrecht, sino que la demanda o la acción, mejor dicho, que tenemos contra el país de parte de Odebrecht supera en monto los montos acordados a pagar como duplo de soborno, producto de la multa que le correspondería a la empresa por los sobornos ejecutados en el país, a confesión de parte. Entonces, lo más importante aquí no es solo que Odebrecht puede demandar a República Dominicana y República Dominicana no puede demandar a Odebrecht, sino que numéricamente hablando salimos perdiendo porque nos han demandado por más de lo que ellos han acordado pagar aquí en el país por haber sobornado a funcionarios dominicanos para la consecución de obras, Suchi. Sí, ya ustedes saben todo lo que eso significa. ¿Por qué la Procuraduría firmó ese acuerdo? Impidiendo que nosotros demandemos a Odebrecht y permitiéndole a Odebrecht que nos demande, y nos demandó. Y tal y como tú señalas, por mucho más dinero de lo que se comprometió a pagar. Sí. ¿Cómo esa Procuraduría llegó a ese negocio tan lesivo y ofensivo a los intereses dominicanos? La verdad es que eso está como el no al lugar de Félix Bautista. Ya a Félix Bautista no se le puede someter. El acuerdo de la multa... al menos por lo sé. Sí, el acuerdo de la multa, Uchi, es un palo para Odebrecht. Se compromete a pagar eso, no se le persigue y bueno, consigo más de la persona o la entidad a la que tengo que pagarle esa multa mediante una demanda. O sea, es una garantía. Lo que iba a ser una garantía para el país, resultó ser una garantía para Odebrecht. Increíble.
Sí, que se la entregó la Procuraduría. Correctamente. Eso no tiene madre. Yo no sé si eso legalmente se puede contestar o proceder de alguna manera, pero esos acuerdos lo hicieron en representación del Estado, en representación legítima del Estado. No actuaron legítimamente, no cumplieron legítimamente su deber para con la patria, pero eran los representantes del país legítimamente. Entonces, la verdad es que el consultor jurídico Antoliano Peralta va a tener que fajarse a ver cómo se puede recuperar lo que el gobierno pasado le entregó a la Odebrecht, que eso no tiene más. Así es. Mira, por otro lado, ayer en las entrevistas a aspirantes a ser miembros de la nueva Junta Central Electoral, hubo dos que, bueno, más de eso. Entre los aspirantes entrevistados ayer estaban miembros de la actual Junta y miembros de anteriores juntas. Una integrante titular, Carmen Inver Brugal, un ex miembro titular de la Junta, Ángel Aquino, y también algunos de los suplentes actuales, así como algunos funcionarios de la Junta. Lo que más llamó la atención fue la comparecencia de la doctora Carmen Inver Brugal. Sus declaraciones levantaron muchos comentarios, pero cuando uno se pone a verla, uno se queda preguntándose, ¿pero qué fue lo que dijo? Porque la pregunta que le hicieron fue, ¿cuál fue el motivo de la suspensión de las elecciones de febrero? Y ella no dijo eso. Ella no dijo cuál fue el motivo. Ella dijo que esa suspensión, primero, no explicó bien qué fue lo que pasó. Ella dijo que para ella las cosas iban muy bien y que la región que le tocaba a ella, Santiago y otras localidades del norte, las cosas estuvieron bien y que ella vino aquí muy tranquila, pensando que las elecciones habían sido un éxito. Pero no explica cuál fue el motivo de los problemas técnicos que provocaron la suspensión y quién y cómo se tomó la decisión de la suspensión, ni siquiera eso. Porque dice ella, palabras textuales, la suspensión fue, dice, se votó 3 veces y no fue a unanimidad. Fue un pleno extraño y ampliado, porque ahí estaban ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que los miembros de la Junta se prestaron a hacer una votación en la que participaron gente que no era miembro de la Junta. Eso es lo que parece dejar entender, aunque no lo dice de manera taxativa. Eso tendría toda la gravedad del mundo si los miembros de la Junta permitieron que otros votaran en una decisión de la Junta. Entonces dice que sociedad civil, creo, ¿no? Dijo que iban a incendiar la Junta Central Electoral si no aceptaban lo que ellos exigían. Pero ella no dice que les respondió la Junta. Es decir, se asustaron y entonces dijeron, pues vamos a suspender esto. O alguien le dijo, cállese y váyase de aquí. Porque el que sale con una cosa así es lo menos que se le puede responder. Policía, sáqueme a ese señor. Entonces ella dice que pasó eso, pero no cuál fue la respuesta. Y esa respuesta hace mucha falta en ese relato. Lo de pleno ampliado sería ilegal. Se quedaron callados, lo aceptaron. ¿O qué pasó? Ella no lo dice. Entonces ella dice que en esa decisión hubo arrogancia y autosuficiente, pero no dice de quién.
o de quiénes, ni bajo cuáles argumentos se tomaron decisiones así. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron con arrogancia y autosuficiencia? ¿Y quién fue? ¿Sería el presidente de la Junta? ¿Es a él a quien ella se refiere? Entonces, sobre la mención que ella hace de un miembro de la sociedad civil que amenazó con pegar fuego, entonces no lo menciona, dice que es de la sociedad civil. Entre los aspirantes actuales hay gente que fue de la sociedad, no que son, pero sí hay gente que fue de la sociedad civil. Bueno, como ella no especifica, están todos bajo sospecha o pudieran quedar bajo sospecha. Al final, no creo que en sus palabras haya una explicación del motivo de la suspensión. Hasta donde entendemos, sobre todo por el informe de la OEA y el informe de Uniore, hubo un desastre tecnológico. Tampoco se han dado muchos detalles de por qué ocurrió ese desastre, qué fue lo que no se previó. Pero esos fueron los entes que dijeron que fue un problema tecnológico, la OEA y Unión. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ver el video, Uchi, de la participación de Carmen Inver Brugal ante la comisión ayer, para luego hacer un comentario adicional acerca de esa alocución. A cada miembro del Pleno se le asigna una región previo a las elecciones. El 15 de febrero, yo estaba monitoreando mi municipio, mis municipios, algunos de ellos. Incluso regresé a la Junta absolutamente convencida del éxito del sistema de voto automatizado, porque había visto en lugares como Cienfuegos todos los equipos instalados y también en el Teatro Nacional de Santiago. O sea, los antípodas en términos de origen social y cómo la marginalidad pudo instalarlo y cómo la élite pudo instalarlo. Le confieso, reitero, que llegué a la Junta absolutamente entusiasmada. Nosotros jamás nos enteramos de lo que estaba ocurriendo, pero hay algo peor, y eso fue discutido en la audiencia del 19 de febrero, un juicio político que nos hicieron a los miembros del Pleno, que ustedes lo saben, 9 horas acusándonos. La misión de la OEA sí lo sabía, y los técnicos de la Junta sí lo sabían, y pretendían resolver, en una carta que tiene el Pleno que yo escribí, yo dije que la arrogancia y la autosuficiencia nos arriesgó. Porque por la tarde ellos todavía creían que podían solucionar el problema. Problema que, en efecto, secretarios tan eficientes, responsables, que son orgullo de la Junta, como el secretario de Mao y el secretario de San Francisco, sí pudieron resolver el problema. Porque se trataba de que no subían las fotos, que no subía la información. Y ellos lo hicieron. Lo que ocurre que ya había un malestar y ya no se podía. Y otro detalle, senador. La suspensión fue solicitada. Fue solicitada por los líderes políticos, fue solicitada por los delegados. Y se votó 3 veces y no fue unánime. Y fue un pleno extraño y ampliado, porque ahí estaban prestantes ciudadanos de la sociedad civil con observaciones apocalípticas. Incluso ustedes entrevistaron a uno aquí, que nos dijo que iban a quemar la Junta si no aprobábamos lo que ellos estaban solicitando. Entonces, esa es la verdad de los hechos. A las 7:18 de la mañana, se había inaugurado la jornada y llamaron al presidente de la Junta Central Electoral para que suspendiera. Y ahí estaba la Organización de Estados Americanos y estaban delegados de todos los partidos, menos de los partidos grandes. Entonces, eso fue terrible, fue traumático. Todavía yo he estado esperando la explicación de quienes siguieron con ese proceso sin poder. Pero hay algo importantísimo. La OEA determinó que no hubo dolo, que no hubo intención dañosa,
que no hubo crimen ni delito en esa suspensión. Y esa es la... Bueno, ahí hay varios asuntos a puntualizar y pienso que es importante empezar por las ramas y luego ir al tronco, porque de esa manera abordamos los puntos en las ramas que aborda la magistrada Carmen Inver Brugal. Dice que la OEA determinó que no hubo dolo. Pienso que quien lee el reporte de la OEA lo que se da cuenta es que la OEA no identifica evidencia de dolo, pero la OEA no hace una evaluación criminal ni penal, porque no puede hacerla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ella empieza diciendo que ella sale a monitorear sus municipios, lo que quiere decir que podría presumirse que cada miembro del Pleno, al igual que ella, tenía como tarea monitorear alguna demarcación para asegurarse, como ella dice, haberse asegurado de que las cosas funcionaban. ¿Por qué? Porque el Pleno tenía la obligación de supervisar las elecciones, de asegurar las elecciones, de hacer esas elecciones, y ahí vamos al tronco, inexpugnables, y no lo hizo. ¿Por qué se suspendieron las elecciones? Como pregunta la Comisión del Senado. Se suspendieron las elecciones porque la Junta Central Electoral, encabezada por su Pleno, no supo y no pudo hacerlas inexpugnables. Que la responsabilidad particular de miembros de la Junta, no del Pleno, sino de la Junta en su sentido más amplio, puede ser determinada definitivamente, pero sus supervisores son quienes encabezan la Junta. Y la labor de esos grandes supervisores, de esos miembros del Pleno, era hacer elecciones inexpugnables, y no lo hicieron. Y por eso las elecciones del 15 de febrero se suspendieron. Y yo creo que esa parte faltó en la respuesta de la magistrada Carmen Inver Brugal. Otra cosa que me preocupa es que ella dice que esa suspensión fue solicitada por líderes políticos y habla luego de la presencia de los partidos pequeños en reuniones y no así de los grandes. Y me da la impresión, digamos que no de manera infundada por las palabras exactas que ella usa, de que hubo algún tipo de interés partidario o político partidario presionando a la Junta Central Electoral. Y esa también era una de las principales funciones, o es una de las principales funciones de la Junta Central Electoral, hacer unas elecciones inexpugnables, como decía hace un segundo, y mantenerse libre de la voluntad particular o los intereses particulares de ciertos partidos, de todos los partidos o de algún partido, dependiendo de cuál haya sido el caso. Entonces, si la Junta falla en esos dos asuntos, entonces la Junta no hizo el trabajo para el cual está creada y para el cual las leyes le dan las atribuciones durante el periodo electoral. Y yo creo que precisamente en base a lo que ella viene afirmando de la labor de monitoreo del Pleno, presumiblemente dividido por municipios en base a lo que ella relata, y de mantenerse al margen de lo que pueda ser solicitado en base a intereses de partidos, entonces la Junta no pudo asegurar su fin último de hacer unas elecciones inexpugnables, reitero, que es su misión principal, Uchi. Así mismo es. Mira, finalmente, quiero, entrando en otro tema, primero presentar esta caricatura de Cristian Hernández en El Día sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a seguir el tratamiento del COVID-19 y las previsiones que está tomando su personal, botando todo el cloro que hay a mano. O sea, genial. Sencillamente genial. Y también señalar lo de la manifestación de ayer en la Plaza de la Bandera. Bueno, fue un fracaso de convocatoria. Hay que señalar que quienes hicieron esa manifestación tienen todo el derecho, lo tenemos todos los dominicanos, todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar
pacíficamente y ellos lo hicieron pacíficamente, de manera que no hay ninguna objeción a eso. Que tú le puedas atribuir tal o cual intención, bueno, pero desde que tienen derecho, lo tienen. Eso fue organizado por Carlos Peña, que es un ex diputado del PLD, por lo tanto era un dirigente del PLD. También fue director de EDESTE, fue director de compras de la CDEE. Es además pastor evangélico. Y bueno, él convocó para que la gente se oponga a los impuestos. Y esa bandera es válida también. Hay que protestar. Y creo que la gente está protestando por los impuestos. Ahora, este pueblo demuestra tener bastante madurez. Este pueblo ha madurado mucho en los últimos años. De todas maneras, él hizo su manifestación. Creo que había más letreros que personas. O por lo menos eran mucho más grandes. La prensa de hoy reseña la escasez de público en esa protesta, pero ejercieron un derecho y eso hay que celebrarlo, y la gente debe acostumbrarse a que decía Juan Bosch, que los derechos son como las tuberías, que si no se usan se tapan. Eso se lo escuché en una conversación personal y no he olvidado eso nunca. Los derechos son como las tuberías, si no se usan se tapan. Así que Carlos Peña contribuyó a mantener la tubería limpia haciendo esa protesta. Pero eso no quiere decir que sea por falta de queja de la población ante los impuestos anunciados. El gobierno ha hecho bien en dar marcha atrás prácticamente a algunas de las medidas impositivas anunciadas y decir que eso se va a consensuar y todo eso. En mi opinión fue una imprudencia. El gobierno tiene que buscar dinero, pero tiene que apuntar más alto que los salarios. Tiene que apuntar mucho más alto de ahí. Es hora de que las clases más favorecidas cumplan con su cuota de sacrificio. Y hacia allá es que tiene que apuntar el gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.